Hola, este video es para la materia de mercadeo político y en este momento vamos a hablar acerca de la segmentación del electorado y un poco de los entornos, tanto político, legal e internacional. Entonces comencemos con la segmentación, que esto es una estrategia en la que básicamente vamos a separar en grupos que compartan una característica común a los electores para poder llegar con mayor eficacia a estos segmentos, a estos grupos, porque se ha visto a lo largo de la historia, en la análisis de las últimas elecciones, que cuando un candidato busca abarcar eh, los opiniones o los ideales de un candidato, un elector medio o promedio, termina no llegando. Entonces es mejor y más efectivo a la hora de asegurar ganar una elección concentrarnos en segmentos específicos del electorado. Esto nos lleva a que hay tipos de electores, que lo podemos dividir en dos grandes clasificaciones. Una de ellas es los electores que son considerados voto duro, que son votos que están seguros que van a ese candidato. Usualmente este tipo de votos son personas que comparten la misma ideología que el partido político al que pertenece el candidato. Los otros son los líderes de opinión, que son electores que su voto o su opinión va a influir en un grupo. Entonces, los recursos que se usan para convencer a este tipo de electores se diversifican, se multiplican, porque este elector va a convencer a su grupo cercano o a más. Estamos hablando acá, por ejemplo, de médicos, barberos, profesores, mmm, incluso, sí, ¿por qué no? Entrenadores que manejen grupos y jefes de familia, o simplemente líderes eh, comunales, líderes de su zona de residencia, que son influyentes en su grupo. Los electores flotantes, estos son electores eh, que no son tan considerados en, en las elecciones como tal, en las campañas, pero que representan un grupo importante al que dirigirse si pretendemos ganar las elecciones. Entonces estos son por lo menos los jóvenes, las personas menos educadas, las personas con bajo ingreso o sectores con bajo ingreso y las mujeres de las zonas rurales. Son electores que realmente no tienen muy definido una ideología y es más fácil nosotros venderles de alguna manera la ideología de nuestro candidato. Y los electores críticos o indecisos, esto también son a los que nos vamos a dirigir buscando convencerlo de nuestra opción. Entonces, hay otra clasificación de los electores que son los electores seguros, que serían más o menos el voto duro, los electores frágiles, los electores potenciales y los electores excluidos o lejanos. Entonces los electores excluidos son electores que no van a votar por nosotros, son los votos duros del contrincante. Entonces nuestro objetivo con ellos es hacerlos dudar de su voto. No pretendamos convencerlos que voten por nosotros o nuestro candidato, sino hacerlos dudar de su candidato. Mientras que los votos frágiles y los votos potenciales son estos mismos, los electores flotantes y los electores, los electores críticos, en donde vamos a concentrar los esfuerzos de la campaña. Este grupo, que si bien pudiésemos llamarlos también los indecisos, ¿no? Que serían los potenciales, son los que vamos a tratar de convencer de que voten por nosotros y son los que marcan la diferencia entre ganar o perder una elección. Entonces, ¿cómo se segmentan los grupos? Bueno, puedo valerme de características sociodemográficas, sus preocupaciones o sus opiniones. Bien puedo hacer que se identifiquen con mi ideal o los ideales de mi partido político, o puedo eh, ofrecerles solución a los problemas que los atañen, por lo menos un grupo grande que se preocupe por la preservación del medio ambiente, o el grupo de los trabajadores, los beneficios de los trabajadores o de los sindicatos, puedo dirigirme a estos grupos. También, por ejemplo, las
los derechos de las mujeres, la igualdad de género, puedo dirigirme entonces a las mujeres y estoy segmentando los electores. Lo otro que también debo tener en cuenta es el comportamiento durante la campaña. Básicamente el comportamiento debe ser priorizar el criterio ideológico siempre, la ideología del partido o del candidato que la esté ofreciendo, esta nueva ideología. También no olvidar a los electores, nunca dar por seguro un voto, siempre perseguirlo. En cuanto a las campañas, siempre es muy usado el tema de la economía. Cómo cambiar la economía actual del municipio, país o donde sea que sean las elecciones. Entonces es no usar términos muy técnicos, económicos, para no confundir y no divagar o hacer que las personas divaguen y no entiendan el mensaje realmente. Entonces básicamente tener una comunicación efectiva. La imagen, en cuanto a la imagen del candidato, esto es muy importante, se busca mejorar la imagen del candidato, aumentar la notoriedad del candidato y personalizar la elección. ¿Cómo es esto? Porque los electores frágiles, los electores potenciales, que son los que menos se preocupan por la política, son los que más responden a la imagen. Entonces, si yo logro que la imagen del candidato cale en estos segmentos, me voy a asegurar el voto. Y estos son los votos que aparecen conforme el día de las elecciones se va acercando. Esto que responden menos a ideales políticos, sino más bien a la imagen como tal. Entonces, yo debo usar mi candidato, o mi candidato debe usar a beneficio su imagen. Si el candidato tiene una buena imagen, podemos llevar o podemos despolitizar la elección. ¿Cómo es esto? Debemos vender o no vender, sino promover más la imagen, lo que ha hecho el candidato, en lo que él es experto, sus actitudes, su forma de ser. Debemos hacerlo más resaltante para lograr convencer a más personas. En cambio, si el candidato no tiene una imagen muy bien trabajada, entonces nos centramos más en las ideologías, más en el programa político como tal. En cuanto a los entornos, las elecciones se desarrollan en entornos tanto políticos, legales como internacionales. En el entorno político tenemos el clima socioeconómico y en la política exterior. Entonces, en el clima socioeconómico es básicamente la situación tanto económica como política del país donde se desarrollan las elecciones al momento actual. Estamos hablando, por ejemplo, de controles cambiarios, privatización de servicios públicos o expropiación de empresas privadas a hacerlas del Estado. En cuanto a la política exterior, es cómo se ha manejado el país con las relaciones con los otros países. Básicamente estamos hablando de geopolítica y cómo esto puede afectar o no tanto el terreno de las elecciones como las elecciones per se. En cuanto al entorno legal, estamos hablando de las leyes nacionales e internacionales, que son con las que vamos a solucionar todos los posibles conflictos que puedan surgir tanto en la planificación, en la ejecución, como en la finalización de las campañas electorales, incluso el día de las elecciones y posterior a las elecciones. Y bien sea que estas leyes sean internacionales, como un ejemplo de ello, los países que están adscritos a la OEA. Entonces la OEA sugiere ciertas prácticas para mantener o preservar y asegurar la democracia. En cuanto al entorno internacional, estamos hablando de eventos internacionales, como por ejemplo la globalización, y específicamente quiero hablar acerca de la globalización de los medios. Un candidato que actualmente no use las redes sociales, los medios electrónicos en su campaña política, pocas oportunidades tiene de ganar unas elecciones. Entonces, al tomar en cuenta estos entornos, aseguramos también manejar nuestra campaña electoral de acuerdo a las mejores opciones disponibles al momento.